¿Cómo están, queridos alumnos? Les envío una pequeña retroalimentación. Para eso voy a compartir en pantalla el material. Con respecto a la retroalimentación de lo que sería una ayuda para el tema del examen, hablaremos sobre el tema de la importancia relativa, la definición. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a las cifras o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. Al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría.
La importancia relativa y riesgo de auditoría. En la realización de una auditoría de estado financiero, los objetivos globales del auditor consiste en obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, permitiendo al auditor, por tanto, expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable e informar sobre los estados financieros y realizar las comunicaciones que establecen las mías de conformidad con los hallazgos del auditor. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. La importancia relativa y el riesgo de auditoría tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial a identificar y valorar los riesgos de incorrección material. B. Determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores. C. Evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas en su caso sobre los estados financieros en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y la importancia relativa para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. La importancia relativa se refiere a los estados financieros sobre los que el auditor emite su informe. En el caso de que los estados financieros se preparen para un periodo superior o inferior a 12 meses, como puede ser el caso de una entidad de una nueva creación o cuando hay un cambio en el periodo de información financiera. La importancia relativa se refiere a los estados financieros preparados para dicho periodo. La NIA 320 habla sobre la importancia relativa de la auditoría. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. El auditor deberá considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría cuando conduzca una auditoría. El objetivo de una auditoría de estado financiero es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificados. La evaluación de que es importante es un asunto de juicio profesional. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Sin embargo, deberán considerarse tanto el monto o la cantidad como la naturaleza o la calidad de las representaciones. La importancia relativa deberá ser considerada por el auditor cuando a. Determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría y b. Evalúa el efecto de las representaciones erróneas. La relación entre importancia relativa y el riesgo de auditoría. Hay una relación inversa entre la importancia relativa y el nivel de riesgo de auditoría, que es que mientras más alto sea el nivel de importancia relativa, más bajo es el riesgo de auditoría y viceversa. El auditor toma en cuenta la relación inversa entre importancia relativa y riesgo de auditoría cuando determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, si después de planear procedimientos de auditoría específicos, el auditor determina que el nivel de importancia relativa aceptable es más bajo, el riesgo de auditoría aumenta.
El auditor compensará esto. A. Reduciendo el nivel evaluado de riesgo de control cuando esto sea factible y apoyando el nivel reducido desarrollando pruebas de control extensas o adicionales. O B. Reduciendo el riesgo de detección al modificar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos planteados. Auditoría de caja y bancos. Efectivo en caja y bancos. El concepto. Se entiende por efectivo los activos representados por moneda de curso corriente, de los que se puede disponer en cualquier momento, ya sea porque se tienen físicamente saldo en caja o porque se encuentran depositados en una institución de crédito donde lo que se puede, contra la que se puede girar por medio de cheques, o sea, saldos en el banco. Los movimientos más importantes de estas cuentas son por entrada de dinero o depósitos, cargos, o por salidas o cheques expedidos que son créditos. Su saldo representa la cantidad de pesos y centavos de que se dispone y se presenta en el balance general al principio del activo circulante. La cuenta de efectivo en caja y banco puede incluir monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, los cuales se deberán valuar a la cotización aplicable a la fecha de los estados financieros. Cabe advertir que en una empresa sin operaciones internacionales, normalmente estos valores carecen de importancia. Norma de información financiera, valuación. Los activos deben registrarse al precio efectivamente pagado por ellos, tratándose de la moneda de curso corriente, la moneda nacional, misma en que se formulan los estados financieros. Estos deberán quedar valuados a su valor nominal, mientras que tratándose de los saldos en monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, estos deberán quedar valuados al tipo de cambio de mercado en vigor a la fecha de los estados financieros. ¿Cuáles son los objetivos de esta auditoría? En primer lugar, existencia física. Verificar que en realidad existe dinero por el saldo que muestra la cuenta. Segundo, disponibilidad. Cerciorarse de que no existen restricciones que impidan hacer uso libre de los efectivos, por ejemplo, en el caso de fondos creados para pensiones, ahorros de los trabajadores, etc. Valuación, el punto 3, valuación. En el caso de existencia de monedas extranjeras, verificar que estas sean valuadas al tipo de cambio del mercado vigente en la fecha del cierre. Control interno. Los principales aspectos del control interno relativo al manejo de los efectivos cuyos cumplimientos debe vigilarse son: A. Separación de labores. Las personas que manejan efectivos, expiden cheques, operan auxiliares y registros y efectúan conciliaciones deben ser diferentes. B. Fianzas. El personal que maneja los fondos y las cuentas bancarias debe estar afianzado para garantizar su manejo. C. Fondos fijos deben establecerse para canalizar a través de ellos los movimientos menores. D. Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse al menos con 2 firmas y siempre ser nominativos. E. Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben ser designadas por el Consejo de Administración o la Dirección. F. Límites de pago. En las firmas autorizadas para hacer pago debe existir un límite que al excederse requiera autorización superior. G. Depósitos diarios. Las cobranzas y otros ingresos deben depositarse a más tardar al día siguiente, el primer día hábil, si es sábado o domingo. H. Arqueos periódicos y conciliaciones regulares. Los fondos fijos deben recontarse periódicamente, cuidando aspectos legales e internos de los comprobantes. Las cuentas bancarias deben conciliarse regularmente y las pérdidas de conciliación aclararse plenamente. Estos trabajos deben hacerse, por supuesto, por personas diferentes de quienes manejan los fondos. Al llevar a cabo un arqueo debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones.
A. Cuando existan varios fondos u otra clase de valores de fácil realización, incluso las cobranzas del día, conviene establecer un control simultáneo de todos ellos, ya sea arqueándolos al mismo tiempo o suspendiendo sucesivamente las operaciones de los que se vayan revisando. B. En todos los casos debe solicitarse la presencia de un funcionario que ratifique la actuación del auditor y atienda las aclaraciones o las dudas que surjan durante el arqueo. C. Debe conocerse el importe a arquear que muestran los registros para compararlo con lo contado y pedir aclaración en el momento mismo del arqueo cuando sean necesarias. D. Al concluir el arqueo, debe exigirse la firma al responsable del fondo para que quede constancia plena de que la cantidad contada le fue devuelta a su entera conformidad. Por lo general, los fondos incluyen vales, recibos, facturas y otros comprobantes de erogaciones realizadas pendientes de reembolso y que por lo mismo se consideran parte del fondo. En estos casos, el auditor debe tener cuidado de cerciorarse de la autenticidad de dichos comprobantes, vigilando que sean de fecha reciente, que estén debidamente autorizados para su pago, que sean por importes razonables al fondo y que su pago esté definido en los objetivos del fondo relativo. En estricta teoría, un fondo de efectivo solo debe estar constituido por dinero. Por ello, se debe vigilar que todos estos comprobantes queden debidamente reembolsados al cierre del ejercicio que se examina. En caso contrario, deberá proponerse el ajuste de auditoría relativo para mostrar como efectivo en caja y bancos solo aquello que sea realmente efectivo. Programa de auditoría. Concepto. El programa de auditoría se configura como el conjunto de actividades donde se materializa la planificación del trabajo de auditoría. De esta forma se puede considerar que el programa de auditoría es el resultado principal de la fase de planificación. Se trata de un plan de acción para guiar y controlar el trabajo. De esta forma, en los programas se proponen unas pruebas a realizar en la práctica como un programa detallado de trabajo. Una prueba se relaciona con un conjunto de procedimientos específicos. O dicho de otro modo, las pruebas se efectúan conforme a unos procedimientos generales de auditoría. El auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el que se establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir los objetivos de auditoría. El programa debe incluir los objetivos de auditoría para cada parcela o área y será lo suficientemente detallado de forma que sirva como documento de asignación de trabajos a los profesionales del equipo que participen en la auditoría, así como medio de control de la adecuada ejecución del mismo. Contenido del programa de auditoría. El programa debe incluir una descripción detallada de áreas significativas o ciclos de actividades a partir del criterio de importancia relativa en planificación. Posibilidad de ir cubriendo el examen de los grupos de cuentas principales del balance y cuentas de pérdidas y ganancias. Otro punto, objetivo de auditoría a cubrir para cada área. Otro, detalle de las pruebas, el alcance y extensión de la misma. Otro punto, el sistema de selección de las muestras sobre las que se efectuarán las pruebas. Otro punto es contendrá un resumen de las características de efectividad y de eficiencia en el control interno, tomadas en cuenta para determinar el momento de realización y alcance de los procedimientos de auditoría. Otro punto, una definición de los niveles de riesgo y de error admisible según el establecimiento de niveles de importancia relativa particular, requiriéndose disponer de un importe máximo tolerable de errores para cada área,
que hay que cuantificar y que incide sobre la intensidad de las pruebas. Evidentemente se requieren análisis más extensos si la tolerancia asignada es inferior. Otro punto es condiciones de participación de otros auditores en la auditoría de filiales y sucursales y también la participación de expertos. Otro punto, el grado de participación necesario por parte de los auditores internos y por los responsables de los diferentes niveles jerárquicos de la entidad auditada. El programa se crea en las oficinas del auditor por el jefe de equipo, pero se puede ir modificando en la sociedad auditada para evitar duplicidades. El plan global y el correspondiente programa deberán revisarse a medida que progresa la auditoría. Cualquier modificación se basará en el estudio del control interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan realizando. Desde un punto de vista profesional, se utilizan programas de trabajo estándar en los que figuran los procedimientos a seguir que se consideran de aplicación general a un gran número de empresas en función de su tipología, aunque dando la posibilidad al auditor de introducir cambios puntuales. Ventajas del programa de auditoría. Se pueden extraer una serie de ventajas por disponer de un programa de trabajo. Primero, permite la estimación del número de horas hombre necesarias para la terminación de un trabajo. Segundo, ayuda a la formación de nuevos auditores y a la evaluación de su actuación profesional. Tercero, facilita la administración, supervisión y revisión del trabajo que se desarrolla en forma lógica y ordenada, evitándose duplicidades. Cuestionario de control interno. El cuestionario de control interno será utilizado para evaluar los procedimientos que utiliza la empresa en la definición de niveles de servicios, procedimiento administrativo y procedimiento de control. Es la aplicación de las pruebas de control o de cumplimiento a través de un cuestionario previamente preparado. La auditoría se apoya en una de las herramientas más antiguas utilizadas por el ser humano para la comprensión de su entorno, la observación. Cuando un auditor llega a una organización, el objetivo principal para iniciar su evaluación es obtener información que le permita entender a qué se dedica la empresa, cuáles son sus transacciones cotidianas e identificar el ambiente de control que pueda existir. Una de las herramientas que utiliza el auditor para desenmarañar el sistema económico de la entidad y los múltiples procesos que permiten que ésta cumpla su objetivo misional son los cuestionarios de auditoría. Estos son herramientas que permiten al auditor apoyar su gestión en el control interno y le proporcionan información para determinar un diagnóstico de la empresa. ¿Para qué sirven estos cuestionarios? La información que se obtiene de los cuestionarios de evaluación del sistema de control interno sirve para conocer en qué grado de control maneja la entidad y la participación de los colaboradores de la organización con el mantenimiento de un ambiente de control, ya que por sí solo el cuestionario de auditoría no es más que un documento inerte. En ese sentido, es función del auditor velar porque la información sea suministrada por alguien que conozca los procesos de la compañía, por lo general por el gerente, el administrador de la empresa o la persona encargada, y que en este documento se anexe información tanto cualitativa como cuantitativa del proceso auditado. Conforme a la NIA 300, el auditor debe realizar una planeación de auditoría. Por lo tanto, el objetivo principal del cuestionario es documentar la planeación de auditoría. En este se debe incluir el alcance, los objetivos, los recursos asignados para el proceso y los tiempos de ejecución de las labores. Tenemos un modelo de cuestionario realizado
al área de tesorería, donde están los objetivos y está el cuestionario en sí. Estos son los cuestionarios realizados al área de tesorería. Luego tenemos procedimientos de auditoría. En cumplimiento de las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo y a la rendición de informes, el auditor desarrolla varios procedimientos que en su conjunto lo llevan a conocer en forma objetiva las operaciones bajo examen. Para cumplir con los procedimientos, el auditor utiliza las denominadas técnicas de auditoría. Normalmente se tiende a confundir el término procedimiento con técnica, por lo que se hace necesario clarificar los dos conceptos. El concepto de procedimiento de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicada a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de investigación. La guía usual de procedimiento de auditoría la constituye la inspección y verificación de activos del cliente, tales como disponibles, inversiones y deudores. ¿Qué son las técnicas de auditoría? Se refiere a los métodos y pruebas de investigación que realiza un auditor para comprobar la información financiera de alguna entidad o empresa y poder emitir su opinión profesional. De esto se trata el procedimiento llamado auditoría financiera. Por tanto, las técnicas podrían también definirse como las herramientas de un auditor. Los procedimientos de auditoría no son determinados por el cliente. El carácter de independencia que tiene el auditor está indicado por el hecho de que es él y no el cliente quien determina los procedimientos de auditoría que deberían aplicarse. En conclusión, se puede afirmar que los procedimientos de auditoría se consideran como el conjunto y técnica de auditoría que el auditor aplica a una partida o a un grupo de hechos económicos relacionados con el sistema sujeto a examen para lograr las bases suficientes sobre las cuales emitir una opinión sobre el mismo. Conclusiones. Son evaluaciones generales del auditor que surgen del análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la incidencia de estos sobre el ente, programa, proyecto, planes o metas evaluados. Deben estar directamente relacionados con el objetivo general de la actuación practicada. Las recomendaciones son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrá instarse al objeto evaluado para que cumpla las obligaciones legales y sublegales. Las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes y deben, en primer lugar, redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva. Segundo, estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente a minimizar sus efectos. Tercero, ser factibles y considerar el costo-beneficio. Cuarto, vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos. Quinto, señalar previa autorización de la autoridad el carácter vinculante de la misma. Las recomendaciones que formule el auditor interno deben responder a la corrección de las deficiencias encontradas. Su implementación debe ser factible para la gerencia de la organización. Puede haber recomendaciones que desde el punto de vista teórico son razonables, pero no aplicables desde el punto de vista práctico por razones de costo-beneficio. Las recomendaciones son sugerencias expuestas por el auditor para mejorar potenciales demandas, acciones inmediatas.
En esta sección pueden exponerse compromisos aceptados por el auditado, las realizaciones del auditado en términos de mejoras desarrolladas desde la última auditoría o del método operativo adecuadamente controlado, así como opiniones del auditado. El informe del auditor será elaborado y suscrito por el equipo de trabajo, contendrá las observaciones derivadas del análisis y se incorporará sin modificaciones en los planes de trabajo. Luego tenemos un caso práctico para la realización en clase, que es leer la unidad 2 y realizar un resumen sobre el procedimiento completo de lo que es una auditoría de caja y bancos. Muchas gracias.